Bueno, hoy día les quiero hablar sobre una carta que yo diría que es una de las cartas más complejas de interpretar por lo amplio de su significado, por lo amplio de sus contenidos. Similar quizás solo al diablo, a la sacerdotisa, que son cartas de las que yo suelo hablar mucho porque tienen una extrapolación hacia muchos ámbitos del saber, de la conciencia, del desarrollo humano. Y yo creo que esta es una de las cartas que se presta para más como fantasía, para más interpretaciones un poco subjetivas y que se nos olvida que más allá de cualquier proyección personal, tenemos siempre que hacer una interpretación apegada a la carta, a la simbología, al número, al lugar que la carta ocupa dentro del ordenamiento. En este caso es un arcano mayor, que sería el arcano 18, correspondiente a la luna, y la luna, claro, tiene todo este imaginario cultural, social, un poco esotérico. Se la usa mucho como símbolo del cambio, de lo femenino, símbolo del misterio, de la magia. Y sí, yo creo que todos esos simbolismos son correctos, pero que nos resonan con algo un poco ajeno, a un poco lejano a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque en el mundo que vivimos, la identidad femenina, la energía femenina, la memoria, la sabiduría está sumamente desvalorizada. Entonces no sabemos cómo realmente conectar con este espacio sin tenerle miedo. Entonces lo revestimos de estas características un poco más mágicas, más misteriosas, más esotéricas. Ya hemos hablado de que el concepto de esoterismo tiene que ver con el mundo interior, más que con algo mágico, sino con el mundo interior, donde está todo aquello que aún no ha sido manifestado, están nuestros miedos, emociones, intenciones, deseos, anhelo, inconsciente. Entonces, claro, es un espacio sumamente potencial, sumamente mágico en el sentido de que es donde opera el proceso de transformación, de cambio, de ir plasmando una realidad. Pero en ese plasmar la realidad siempre es importante poder hacer un trabajo de autoconciencia. O sea, no en vano, la carta de la luna viene antes de la carta del sol. ¿Por qué? Porque el trabajo y el gran trabajo del tarot, de cualquier búsqueda de sentido, de cualquier disciplina que nos proponga una búsqueda de sentido, tiene que ver con hacer consciente el subconsciente, ¿ya? Entonces, algo que va a pasar y que lo voy a mencionar antes que se me olvide es que muchas veces, y uno lo ve mucho en lecturas, en interpretaciones, más en hombres que en mujeres, curiosamente, es que queremos pasar rápidamente al sol para tener claridad, para tener esta ilusión de control, para tener las herramientas como para poder hablar de esto, traducirlo, explicar, pero generalmente nos aparece el sol invertido, que es este conocimiento prematuro. Es como que nos quisiéramos saltar este periodo de confusión, de emociones, de drama, que lo vemos como una caricatura, pero yo creo que la luna va mucho más allá de la confusión y del drama. El punto es que los seres humanos tenemos tantos contenidos emocionales, subconscientes, psíquicos, acumulados, revueltos, que claro, al principio nos asomamos en esa profundidad personal y puede que nos sintamos quizás un poco como desbordados, como que se desdibujan un poco los límites de la realidad, se desdibujan los límites de dónde me muestro, claro, lo que muestro afuera, lo que me pasa adentro, pero no significa que la luna sea sinónimo de locura. Y tampoco significa que en alguna de sus interpretaciones no podamos hablar de locura, porque a veces los conflictos anímicos, a veces la depresión, el dolor, estos cambios muy intensos también se pueden traducir en un diagnóstico clínico, en un diagnóstico psiquiátrico, en un problema del ánimo, porque es parte de las posibilidades que nos ofrece. Pero por otro lado, la luna tiene que ver con el inconsciente, no solo personal, hay un inconsciente familiar, hay un poco del inconsciente colectivo, porque yo prefiero ver el inconsciente colectivo desde el diablo en ese sentido, pero es importante que entendamos que algo que hace la luna es conectarnos con ese astral, con ese espacio emocional como acuoso, donde pueden estar nuestros ancestros, almas desencarnadas, entidades de bajo rango. Muchas personas dicen que al dormir se van a otros planos, hay experiencias documentadas, hay guías para poder acceder a esos planos de conciencia, que pareciera ser que existen de manera paralela a esto. Ya, de hecho, una pregunta que yo siempre me hago y que no tengo respuesta, pero puedo postular alguna respuesta, es si existe realmente como una realidad oficial. Porque decimos que esta es la realidad oficial porque estamos conscientes, estamos despiertos, es como nuestra vida diurna.
¿ya? Y en este contexto, nuestra personalidad, nuestro ego es lo que regula nuestra interacción, interpretamos, analizamos, nos comunicamos desde un yo, que tiene que ver con el ego, tiene que ver con la conciencia, pero yo no sé si lo que vivo cuando estoy durmiendo, cuando estoy soñando, cuando estoy fuera de mi cuerpo, en caso de gente que describe experiencias de desdoblamiento, de viajes astrales, es menos real. Porque claro, como estamos en una sociedad, en un mundo donde la racionalidad es la norma, tendemos a pensar que lo real es lo que yo puedo, es lo que yo puedo cuantificar, en el fondo, lo puedo describir y se habla de lo real como experiencias consensuales, o sea, si yo te digo, ¿estás viendo eso? Y tú me dices, no, no lo veo, entonces yo voy a pensar que estoy loca porque se supone que tenemos los mismos sentidos y podemos ver las mismas cosas o escuchar las mismas cosas. Si yo hoy día empezara a ver cosas que nadie más puede ver, empezar a escuchar cosas, pensaríamos que estoy en un brote psicótico, me llevarían al psiquiatra, me internarían. Y muchas personas crecen con mucho dolor porque tal vez tienen una relación más sutil con otros planos, pero la reprimen por miedo a ser tildados de locos, por miedo a recibir un diagnóstico, por miedo a ser medicados. Y eso es así. O sea, yo no podría decir, pensando en términos muy coloquiales, que no existen los fantasmas, que no existen las entidades, que no existe... ya, podemos ir al imaginario. Yo no sé si existen las hadas y los duendes, pero tampoco tengo nada que decir en contra. O sea, no puedo negar la existencia de esos seres. Y alguien podría decir, no, son leyendas, pero no lo sabemos. No sabemos si en otro tiempo eso era real, era parte del cotidiano, así como se habla de unicornios, de dragones, de animales míticos. No lo sabemos, porque la historia nos cuenta una versión, la que nosotros podemos resistir, la que podemos soportar, la que nuestra mente racional, cuadrada, estructurada nos permite digerir. Pero no necesariamente estamos hablando de una verdad absoluta, como que no, esas cosas no existen. Hay mil cosas que antes no se explicaban y después la ciencia, que se volvió el paradigma dominante, empezó a dar explicaciones a, qué sé yo, a la lluvia, a los volcanes, a la naturaleza, cosas que antes eran milagros. Yo sigo sintiendo que la naturaleza es muy milagrosa en el sentido de que genera cosas maravillosas y que las podamos explicar no las hacen menos maravillosas. Solo acerca ese mundo del misterio al conocimiento. Y yo creo que ese es el juego. Estos dos terrenos, el de la luna y el sol, que vamos a hacer un video con ambos arquetipos, pero hoy día vamos a hablar más de la luna, son terrenos que tienen que ir acercándose. Porque el universo de la luna, sin esta claridad del sol, no lo podemos traducir. Es muy intenso, es como despertar de un sueño y no saber cómo describir lo que viví, si fue real, si no fue real, si me estoy volviendo loco o no. Y el sol, sin la profundidad y los contenidos psíquicos de la luna, es muy vacío. Es solo bla, 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 es solo como teoría, no tiene la profundidad de lo vivencial, de la experiencia humana, profunda, emocional, porque recordemos que, aunque nos creamos muy evolucionados, seguimos siendo mamíferos, nuestra evolución es a través de lo emocional, a través de nuestros vínculos, de la fluidez emocional, del cuerpo también, porque las emociones no se viven al margen del cuerpo. Muy importante para el tema de la luna hablar del cuerpo, porque el cuerpo tiene una relación, los ciclos, las mujeres, las mareas, hay una ciclicidad de la naturaleza. Yo sé que de repente no nos pensamos como naturaleza, nos pensamos como cultura, pero no. O sea, seguimos siendo naturaleza, seguimos estando regidos por ciertas fuerzas. Yo no creo en un determinismo, no te estoy diciendo que hoy día yo voy a estar de mal genio porque hay una conjunción de Marte con... No, pero sí creo que hay energías y sí creo que hay distintos planos de realidad que se determinan y se superponen mutuamente y que nosotros estamos en medio y no podemos pretender ser ajenos a eso. O sea, nadie podría decir que la luna llena no nos afecta. Quizás no como hombres lobos que sacan todos sus instintos a relucir la noche de luna llena, pero es una metáfora. Sí, la gente exacerba sus emociones, sí se siente más irritable, más triste, más eufórico, más sexual, no sé, depende de la energía que haya en el fondo, porque el trabajo de la luna es como ir resaltando distintos estados, por eso hay 4 fases lunares, y también por eso es símbolo del cambio, de lo cíclico, pero en el fondo es como decir, hay un momento más oscuro, hay un momento en que vamos perdiendo luminosidad dentro del ciclo, hay un momento completamente oscuro, que es la luna nueva, y hay un momento que se renueva la claridad, que es la luna creciente, que va creciendo 13 días hasta llegar a la luna llena, que es el pic
de la comunión entre masculino y femenino, porque está toda la superficie lunar reflejada con toda la luz solar. Y ese es un momento que debiera ser de plenitud, de celebración, pero ojo, que a nivel inconsciente no siempre hay armonía entre masculino y femenino. No siempre hay armonía entre consciente y subconsciente. Entonces, eso que se debiera vivir como un momento muy espectacular dentro del ciclo, muchas veces lo vivimos con ansiedad, con nerviosismo, con incomodidad, porque está hablando de algo que me pasa dentro. La luna llena, que no es este el espacio, si quieren buscar en mi canal hay un curso que se llama Tarot y Medicina de la Luna, donde les hablo un poco más de eso, en una clase larga, pero es un tema un poco más complejo que una clase, pero ahí encuentran hartas referencias y creo que es uno de los primeros videos que subí, así que lo van a encontrar en la lista de reproducción de talleres. Vamos a encontrar que la luna tiene un efecto sobre el planeta, sobre los cuerpos de tierra, incluidos nosotros. Antes no se entendía, por ejemplo, la relación de la luna con las mareas. Se había concluido a través de la observación que en determinadas fases lunares la marea subía, bajaba y le daban explicaciones desde la física, desde la biología, desde la geología, de distintas áreas, hasta que se descubrió, no hace mucho tiempo, cuál es el movimiento que a nivel molecular hay en las moléculas de agua y que pareciera ser que es el efecto lunar, que no sabemos si es energía, si es una cosa magnética, que modifica el ángulo de la molécula de agua y por ende las moléculas que están organizadas de una forma, pareciera ser que las mismas moléculas toman un bulto, un volumen mayor y eso hace que los cuerpos de agua del planeta suban de volumen y luego bajen porque esa molécula vuelve a su normalidad. Pero resulta que nosotros como seres humanos también somos un alto porcentaje de agua, o sea, somos, yo diría, un 80% de agua. Nuestro cuerpo, nuestra composición, sangre, tejidos, órganos, sistemas, fluidos, además de el agua como símbolo de nuestro campo emocional, o sea, estas memorias que están insertas en el cuerpo, emociones, vivencias, no es solo algo abstracto, es como que si yo vuelvo a conectar con la emoción, está toda esa emoción ahí en un registro como que es como un archivo emocional. Entonces, inevitablemente, este movimiento energético, que más allá de si la ciencia lo puede explicar o no, es genial que la ciencia lo pueda explicar porque lo puede explicar, pero no puede explicar por qué. No puede explicar para qué, no puede explicar nada, o sea, solo puede dar cuenta de un fenómeno. Y me encanta que la ciencia se vea limitada por sus propios principios, porque hay mucho más de lo que la razón humana nos puede explicar. Y yo creo que como seres humanos nos toca también ser un poco más humildes y respetuosos respecto de los misterios de la naturaleza. Si podemos aprender de ellos, si podemos teorizar, si podemos conseguir mejoras, genial. Siempre y cuando no sea en desmedro de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. Cualquier cosa que hagamos por este planeta, para bien o para mal, nos va a afectar. Si destruimos este planeta, los únicos afectados vamos a ser nosotros. Yo siento que el planeta Tierra es como un perro con pulgas. El día que se aburra de nosotros, se sacude y hasta ahí llegó la humanidad y la historia se repite. Y quizá eso ha pasado muchas veces en eras y eras de siglos, de millones de años, de miles de millones de años. Que nos creemos super reyes del universo, que podemos destruir los bosques, los mares, agotar el petróleo, romper la capa de ozono, no sé, derretir los glaciares, pero se nos olvida que somos esto y que hay otros seres existiendo. O sea, el día de mañana un virus podría acabar con la humanidad. El día de mañana un hongo podría acabar con la humanidad. Un meteorito podría acabar con la humanidad, porque además somos parte de un concierto como estelar. No somos como el centro del universo, que en algún momento se pensó como que éramos todo. Somos una raza más. Y quizás no conocemos, yo no soy muy como instruida en temas de extraterrestres, de otras civilizaciones, pero yo sé que existe una cultura dedicada a eso y hay quienes hablan de otras razas, de seres no humanos, también de seres humanos de otras civilizaciones que se destruyeron, no sé, la Atlántida, la Lemuria, que uno dice, mira, a mí no me importa, honestamente, si eso fue o no fue, si es una metáfora, si es un cuento para ilustrar algo. Me parece interesante, me parece valioso. Me parece que podemos aprender de esas civilizaciones que se destruyeron a sí mismas por exceso de esto, por carencia de esto otro, por desequilibrio de cualquier tipo. No es necesario que cuestionemos siempre si es real o no es real. El punto es si nos sirve. Nos sirve como ejemplo, nos sirve como referencia, nos sirve como metáfora, nos sirve como punto de reflexión. Y la luna, como símbolo, recuerdo haber escuchado, esto es una tontera mía, pero se las voy a contar igual. Hace tiempo estaba viendo un documental que no recuerdo cómo se llama, pero que era como muy bonito respecto de distintas civilizaciones
y cómo se habían conectado con las estrellas a través de la historia. Y en un capítulo en específico hablaban de Chile. Hablaban de Chile y hablaban de una tribu del norte de mujeres astrólogas que habían observado a través de la luna, habían desarrollado un sistema de cálculo, de escritura o como de notificación, ¿cierto? Y que al estudiar eran un caso bien excepcional porque eran mujeres y porque habían, se piensa siempre el tema de las matemáticas y todo eso como de lo masculino, y le preguntaban a un astrólogo chileno, que es bien famosillo y que la vende de super pro, pero es un nivel de machismo que uno dice, porque él como que subestimaba esto, decía, sí, 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 esas cosas de mujeres. O sea que la astrología empezó con los aparatos, con los cálculos formales. No puede haber habido una tribu de mujeres observando el cielo, la naturaleza, en una época que por lo demás no había ninguna interferencia lumínica, donde podías dedicarte a entrar en comunión con la naturaleza. Y como que él ignora eso y no responde un poco a la pregunta que le hacen y sigue hablando de otras cosas. Recuerdo haber escuchado a esa misma persona en un programa de televisión alguna vez, porque esto es un documental que está a nivel mundial, y le preguntaban, oye, ¿usted cree que existe alguna relación entre la luna y, no sé, pues el crecimiento del pelo, las emociones? Y le decía, no, eso es una tontería. Entonces, una persona que es un científico, que desconoce que la ciencia no da cuenta de todos los fenómenos naturales y de cómo nos interactuamos nuestra naturaleza con la naturaleza, para mí no puede ser un referente intelectual, porque para mí esa persona es una persona que tiene un sesgo de género porque solo ve cierto tipo de realizaciones desde el hombre, tiene un nivel de machismo y misoginia importante y tiene una desconexión total de sus propios procesos, porque si él se sintiera, se observara y viera más allá de su nariz, se daría cuenta que la luna sí tiene un efecto importante en el movimiento de las aguas del planeta y en las aguas de nuestro cuerpo, de nuestro campo emocional. Y que cuando tú quizás eres un hombre cuadrado, que se las da del científico y tiene el ego por las nubes, no lo ves. No ves tu conexión con lo emocional, no ves tu conexión con el subconsciente, no ves tus sueños como un mensaje del subconsciente, no estoy hablando de sueños premonitorios, estoy hablando de un diálogo donde muchas experiencias que vivimos a lo largo del día o de un ciclo, nuestro inconsciente nos quiere comunicar un mensaje, esto estoy sintiendo, esto me está pasando, y lo traduce a través de un símbolo, de una imagen, de una metáfora, porque eso es algo muy importante de la luna, es que la luna no dice, no es lenguaje hablado, no es logos, porque no es como el mago, como el sol, que es racional, palabra, masculino, lógico, sino que es energía femenina. La energía femenina es simbólica, es inconsciente, es subconsciente, ¿cierto? Es como sensaciones que yo presiento, que yo hay sincronías, que el universo se explica a través de sincronías. De hecho, el universo es femenino, por eso no nos habla como una voz en off, sino que nos muestra a través de distintas señales. El cuerpo es femenino, nos habla a través de síntomas, de enfermedades. El inconsciente es femenino, porque es un espacio de fértil, de materialización, de fecundidad, donde está todo creciendo, fecundándose, gestando nuevas realidades. Y por eso es importante que entendamos la dinámica de nuestro inconsciente, porque muchas de las cosas que nos pasan en la vida lúcida, en la vida consciente, no nos gustan, nos causan sufrimiento. Las cosas que concretamos, que manifestamos, que generamos como esto, como dar a luz una realidad, y no nos gustan, pero no entendemos de dónde viene eso. Y eso viene de un germen, de una semilla inconsciente. Entonces, mientras no aprendamos a trabajar con esos contenidos profundos, no vamos a saber cómo cambiar esa forma interna que crea realidades dolorosas, que crea realidades de enfermedad, de escasez, de pobreza, de abandono. Porque además, todo esto que está guardado en la luna son experiencias muy primigenias. En lo individual, como por ejemplo la gestación, el nacimiento, la infancia, todo lo que pasa antes de la adquisición del lenguaje queda en un registro que es más como simbólico, porque no hay palabras, no tenemos registro mental, verbal de eso, porque no hablamos todavía. Una vez que adquirimos el lenguaje, podemos de alguna manera traducir esas experiencias, racionalizarlas, tener como esta distancia teórica entre lo que... Uy, espérense que tengo ahí un pelito. Una distancia teórica, como que digo, oh, sí, me pasó esto, pero ya no lo siento como... Pero antes de eso, digamos más o menos hasta los 2 años, todo nos pasa a través del cuerpo. Y no existe el tiempo tampoco. Eso en la luna, si bien la luna es cíclica, no existe el tiempo. El tiempo es subjetivo. Tú puedes dormir 5 minutos, soñar que viviste una vida entera.
tú puedes estar en coma 30 años y te va a parecer que pasó un día. Tú puedes ser abducido, vivir una experiencia de viaje astral y sentir que no hay correspondencia entre el tiempo, porque el tiempo va íntimamente relacionado al procesamiento de nuestra mente respecto de los eventos que vivimos y las secuencias. Esto pasó primero, esto pasó después. Entonces, la mente percibe y genera una línea de tiempo, y eso es lo que da origen al tiempo. Pero a nivel emocional, psíquico, profundo, subconsciente, no existe el tiempo. Entonces, muchos conflictos emocionales, ancestrales, humanos, están ahí todavía en un terreno que uno dice como, pero, por ejemplo, a mí me pasa desde mi vereda como consteladora familiar o desde la sanación. Uno dice, oye, qué heavy, ¿cómo podemos entrar en el campo cuántico de esta familia? Y está esto ahí todo el rato, resonando, resonando, moviéndose esa historia, esa memoria, ese dolor, ese suicidio, esa muerte, esa pérdida. Y puede haber pasado hace 200 años, pero cuando tú accedes a esa memoria profunda, empieza a aparecer información. Una metáfora que se usa mucho en constelación familiar y en la sanación ancestral en general es el tema de iluminar las raíces del árbol genealógico, porque las raíces están en lo oscuro, están en el origen de los tiempos, guardan secretos, oscuridades, lo no dicho, lo no comentado, lo excluido, está oscuro. Y si yo llevo luz a esas raíces, voy a entender muchas de las dinámicas, de los nudos, de los conflictos de mi árbol genealógico. Entonces, sí, la luna tiene mucho que ver con la ancestralidad, de una manera emocional, con nuestras ancestras, particularmente como el aspecto femenino, de hombres y mujeres de nuestro linaje, tiene mucho que ver con la memoria ancestral, por ejemplo, algo que yo viví, puede ser de mi gestación, pero también puede ser de mi abuelita a los 15 años sufrió un abuso y eso está resonando en mi memoria y yo voy a entrar a la adolescencia y tengo un miedo terrible a entrar en la adolescencia porque no sé de dónde viene ese fantasma, pero está ahí. O sea, muy importante entender entonces que la luna no habla como el lenguaje racional, hablado lógico, la luna muestra a través de símbolos, un lenguaje metafórico. Por eso muchas veces cuando interpretamos lo hacemos también desde un lugar un poco subjetivo, ¿no? Como yo siento que esto tiene que ver, pero ahí viene el cruce entre la intuición y el conocimiento. Tenemos que lograr ese cruce, tenemos que lograr esa fusión entre una enciclopedia de conocimientos de teoría, que sería más propia del Sol, con esta profundidad emocional, porque yo podría ser una máquina de significado y decir, no, eso significa la, pero nunca ir a lo profundo. Entonces también mis lecturas serían súper vacías. O yo podría ser sumamente intuitiva y decir, no, yo siento como que esta carta me conecta, pero al final no estoy traduciendo ningún mensaje claro, ningún mensaje inteligible. Y también sería un problema, porque no comunicamos el mensaje de la lectura a través de la telepatía. Lo hacemos a través del lenguaje hablado. Entonces, este juego entre la luna y el sol tiene mucho que ver con la lectura de tarot también, porque el lenguaje del tarot es simbólico, es lunar, es metafórico, y cada persona al verlo, ese lenguaje simbólico nos impacta de distintas formas. Cartas que te pueden gustar, te pueden parecer feas, desagradables, hay cartas que te pueden hacer como ruido, generar una sensación como vaga, rara, extraña, pero es parte de la fibra que está moviendo en tu inconsciente. Y luego de eso, tú expresas eso hacia afuera. Por eso también, cuando aprendemos a leer el tarot, es tan importante el trabajo personal. Primero, ir depurando estos contenidos, estas emociones, estas sensaciones que el tarot me genera o me despierta, y luego puedo ir a profundizar en lecturas con otros para no estar siempre permeando mis lecturas con mis rollos personales, con mis sensaciones personales, con mis sensaciones vagas, ambiguas, acuosas, ¿cierto? Es un concepto muy interesante, el concepto de agua, porque nuevamente la relación entre la luna y el agua es innegable en las mareas, en el cuerpo, en los ciclos. Y el agua es el elemento en el tarot que regula las emociones. Está presente en las copas, ¿cierto? En las 14 cartas de copas, entendiendo del 1 al 10, más las 4 cartas de la corte. Y está presente también en los procesos cíclicos, como por ejemplo la menstruación, la maternidad, el parto, la menopausia, que son procesos como lunares, porque se rigen por ciclos de 28 días como la luna. Importante siempre observar, por ejemplo, en qué momento lunar estamos viviendo. Ahora estamos, por ejemplo, en luna creciente. Vamos a ir avanzando hasta llegar a la luna llena. La luna llena nos trae, como en una semana más o menos, nos trae este movimiento, ¿no?
inquietud de traer armonía al masculino, al femenino, al consciente, al subconsciente, pero que no siempre se logra. Entonces, en estos periodos nos sentimos muy lúcidos, con mucha energía, con mucho enfoque. Es un buen periodo para proponernos metas desde la luna nueva en adelante, ¿cierto? Para visualizar nuestros proyectos, para tener conversaciones, resolver, qué sé yo, contratos, compras, cosas que requieren una mente lúcida. Pero luego de la luna llena, que es como el pic, viene un momento que es más bajo, que es el momento de luna menguada. Entonces ahí las emociones juegan de otra manera, porque hay menos luz solar, y la luz solar en este caso actúa como un traductor, como un intérprete, pero también como un juez. Entonces, muchas cosas las reprimimos porque la mente consciente dice, no quiero ver esto, no quiero hacerme cargo de esto, no quiero tener que ver con esto. Y esas emociones quedan ahí. Y en determinados momentos del ciclo, como la luna menguante o en el periodo antes de nuestra menstruación, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estas emociones empiezan a mostrarse. ¿Por qué? Porque hay menos barreras racionales, porque hormonalmente estamos más conectados con las emociones profundas y porque la simbología así lo muestra. O sea, está la luna llena en el pic de la energía solar, muy racional, muy lúcida, muy fría, y empieza a disminuir esta luz, va un poquito, otro poquito, durante 13 días. Y eso implica que a menor racionalidad, más conexión con las emociones. Al ego no le gusta esto, porque acuérdense que el ego vive en las mentes, vive en las espadas, vive en el pensamiento, en el análisis, en la obsesión, en todos esos aspectos mentales positivos y no tan positivos. Entonces, el ego entra como un poco en crisis. Oh, me estoy volviendo loco, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo, como que entra en crisis. O no entra en crisis, pero se evade, como que trata de desconectarse de ese sentir, de esas emociones, se pone trabajólico, se desconecta, pero las emociones están ahí. Entonces, durante 13 días, la luna va perdiendo luminosidad y vamos siendo cada vez más oscuros, más densos, más en conexión con la sombra. Afortunadamente, porque la naturaleza nos ama y sabe que somos débiles, hay solo un día de luna nueva en el ciclo, que es un día en que no hay luz solar y donde tenemos conexión directa, profunda con nuestras emociones más densas, con nuestra sombra, con nuestra víctima, con nuestra memoria, con nuestros traumas. Y si fueran más días, yo creo que nos volveríamos locos. Creo que un día es suficiente para hacer ese trabajo. En el caso de las mujeres, conectar, ceremoniar, honrar, conectar nuestra sombra, nuestra diosa, nuestro poder, que son un lenguaje que tiene que ver con una práctica personal de trabajo. En este caso yo trabajo con la medicina de la luna, pero muchas mujeres concurren a círculos de mujeres, hacen ceremonias, danza. La luna está presente en todas las culturas. Hay súper pocas culturas en las que la luna no es femenina. Creo que una de ellas es Japón, porque entiendo que en Japón hay una diosa del sol, entonces el sol se asocia a algo femenino, y la luna queda ahí como en una ambigüedad. También hay algunas creo que algunas culturas indias y algo celta, por lo que yo recuerdo haber leído, que asocian el sol a lo femenino. Pero si lo pensamos en términos clásicos, lo cíclico, lo cambiante, lo uterino, lo oscuro, lo luminoso, ese juego de luz y sombra es propiamente femenino. Y el sol es una energía masculina, lo que no significa, y esto yo lo he escuchado muchas veces, por eso lo digo, me molesta decirlo, pero lo voy a decir, que es como, por eso los hombres somos más inteligentes. No, los hombres son más lúcidos, entre comillas, no inteligentes, porque la inteligencia tiene que ver con otras cosas, ni más sabios, ni más conocedores, porque podría ser un imbécil, solamente frío e indiferente, pero un imbécil, no necesariamente una persona culta, porque la calidez del sol, como arquetipo, no viene de la acumulación de saberes. O sea, sí, el sol tiene que ver con el estudio, con la preparación, con la intelectualidad, en muchos de sus significados, pero tiene una connotación más profunda, porque si no sería un sumo sacerdote, por ejemplo. Tiene que ver, el sol tiene que ver con un nivel de aprendizaje que nace de la experiencia de lo vivido, de lo integrado a nivel de experiencia, que yo cuando lo comparto, ya no lo comparto desde un saber teórico, lo comparto desde un lugar cálido, amoroso, expansivo, desde el corazón. El sol tiene mucho que ver con el corazón como centro integrador de esa conciencia amorosa, compasiva, generosa. Y el sol también es el arquetipo del amor universal, porque es como que irradia, nos permite la vida, nos permite la humanidad como la existencia. Entonces, cuando nosotros hemos pasado por esta experiencia profunda del sol, o sea, de la luna, perdón, y llegamos al sol, no pretendemos una falsa claridad, sino que realmente llegamos así como una persona que va a naufragar y que está pasando lo pésimo y que lucha por su vida y llega a la orilla así como llegué,
y descansa un poco y dice, ya, ahora entiendo todo, ahora aprendí esto, ahora viví esto, ahora sé, ahora sé, como un saber que no es solo acá, sino que también es acá. Eso es propio del sol, pero no de un sol invertido, de un sol que ha vivido con toda la conexión con lo femenino, con sus emociones, con sus miedos, con su sombra, con su oscuridad, con su inconsciente, con su ancestralidad. Y digamos que no siempre estamos disponibles a hacerlo, tanto hombres como mujeres. Yo en terapia y en consulta, en talleres, en dinámicas, veo mucho más mujeres dispuestas a trabajar porque pareciera ser que las emociones nos urgen, porque lo pasamos mal, porque estamos sufriendo, porque nos duelen las relaciones, porque vivimos las emociones de otra manera. Entonces, la necesidad de sanar es urgente, es como ahora necesito, porque me voy a volver loca, porque me voy a morir de pena, porque me voy a deprimir, porque tengo hijos, porque estoy sufriendo, porque veo un patrón que se repite de muy atrás. O sea, hay muchas cosas que como mujeres yo siento que somos privilegiadas respecto del género masculino, pero porque evolutivamente nuestro trabajo es ese. Yo no digo que los hombres sean superiores o inferiores, digo que su dinámica con lo emocional es distinta. Y por eso el trabajo evolutivo de la pareja es que las mujeres gestionamos las emociones y los hombres gestionan otro tipo de asuntos, pero en pareja, en complemento. Ya, independiente que sean dos hombres o dos mujeres, eso no importa, porque siempre va a haber un aspecto más femenino y uno más masculino dentro de una pareja. Entonces, esa gestión emocional nos corresponde a nosotras. Pero a veces no sabemos ni gestionar nuestras propias emociones. ¿Cómo crees que vamos a gestionar las emociones de nuestra pareja? Para quienes siguen la línea de trabajo energético y anatómico de este canal, se van a dar cuenta que también hay muchos videos en mi lista de sanación ancestral donde yo les hablo del parasitaje energético y sexual, de la energía sexual que va quedando en nuestro útero cuando tenemos interacciones sexuales, y que tiene que ver exclusivamente con esto, con que nosotras como mujeres tenemos un mecanismo de limpieza psíquica, que es el proceso menstrual, pero los hombres no. Entonces, muchos de sus procesos psíquicos que quedan ahí estancados, a media, densos, a través de la sexualidad, tomamos esa energía y la movemos a través de, como que la sumamos a nuestro carrito de trabajo personal y la gestionamos junto con nuestros otros procesos. Y uno dice, oh, qué injusto. Sí, porque a veces uno apenas puede con sus emociones, va a andar cargando con la pareja de turno, pero tiene que ver con la evolución de la pareja humana. La pareja humana tiene un potencial evolutivo. Si a ti no te interesa hacerte cargo del drama de esta persona, entonces no te involucres sexualmente con esa persona. Fin. Porque esto no es un tema de contagio biológico, es como no se resuelve usando un preservativo, se resuelve en la medida que yo tengo un manejo emocional y no me contamino. Porque si yo atraigo a mi vida personas que tienen mucha densidad, que nunca han hecho un trabajo interior, que están sumamente estancados en la víctima, en el sufrimiento, voy a cargar mi útero y mi campo emocional con un montón de emociones que no son sanas. Y que al final puede que la relación se termine y yo voy a seguir con esa densidad en mí y voy a tener que empezar a trabajarlo energéticamente, a través de terapia, a través de talleres, a través de búsquedas de sentido. Y claro, eso siempre va a ser para mi beneficio, siempre va a ser para mi crecimiento. Pero es una lata porque finalmente no solo estoy haciéndome cargo de mi proceso, también me estoy haciendo cargo del tuyo. Y quizás yo ya no quiero tener algo que ver con esto, pero sigo con esa energía en mí. Al margen de esta reflexión, que siempre está bueno decirlo porque muchas de las emociones que albergamos no son personales, son ancestrales, son culturales, son de nuestras parejas, son de nuestras abuelas, son de un espacio de la memoria del útero, del campo emocional, donde hay otras entidades que nos pueden parasitar. Puede que ustedes no crean en esto, pero yo sí creo que a veces hay energías o seres o formas de conciencia no humanas que quedan en un terreno de nadie y que en determinados momentos, por ejemplo, de profunda tristeza, de depresión, de duelo, puede que se acoplen a nuestro campo energético, en este caso nuestro campo mental, nos llenen de obsesiones, de miedo, de pensamiento suicida, o se acoplen a nuestro campo emocional y estemos profundamente angustiados, o a nuestro campo físico, etérico, y nos enfermemos. O sea, es una posibilidad. Yo por lo menos lo entiendo de esa manera. Y no descartemos, y esto lo voy a mencionar por única vez, que cuando muchas personas se acercan al tarot preguntando si les hicieron algún trabajo, ya, porque también está esta cosa de mezclar el tarot con la brujería, muchas personas ofrecen trabajo, pero ponen en grande tarot y abajo amarre, unión de pareja, endulzamiento. El tarot se usa como gancho para otras prácticas que no tienen que ver con el tarot. ¿Ya? Y muchas personas se acercan y te dicen, tú solo haces lectura, y uno dice, ¿qué quiere? ¿Lectura y amarre? ¿Quiere que le haga una promoción? La verdad es que no.
Yo sí me he instruido en el mundo de la magia y entiendo algunos principios básicos desde siempre, porque siento que eso viene un poco con mi memoria, con mi herencia. Pero más allá de ciertos rituales personales y más allá de la medicina de la luna, que es algo que les quiero compartir, no trabajo con magia. Entonces, en esos casos uno tiene que decir, no, mira, yo solo hago lectura de tarot, si necesitas, hay un montón de personas que se dedican a hacer amarres, trabajo, limpieza. No es mi caso. Y no voy a hablar mal de esas personas, pero sí voy a hablar mal de quienes usan el tarot como gancho para venderte un servicio, porque muchas personas usan el tarot y dicen, no, es que a su marido le hicieron algo y por la módica suma de tanta plata usted puede sacarle ese trabajo y recuperar su amor. A mí eso me parece pernicioso, ya, porque estáis usando el tarot para diagnosticar un problema y después estáis vendiendo una solución, entonces eso es como poco ético. Sin embargo, no significa que yo no crea en la brujería, no significa que yo no crea en la magia, y no hago la distinción entre magia negra, roja, amarilla, verde, blanca, porque la magia es solo una. Y la única magia blanca que existe, entre comillas, es la que usamos con nosotros mismos para abrir nuestro camino, para armonizar. Pero siempre que nos metemos con la voluntad de otra persona, estamos entrando en un terreno donde yo estoy violando tu libre albedrío y eso ya automáticamente la convierte en algo negativo. ¿Ya? Yo sé que este no es un tema agradable. Muchas personas dicen, no, si yo hago magia blanca. No lo sé, no lo sabemos. Yo no voy a juzgar tu trabajo, pero tampoco voy a poner las manos al fuego por ti. Y pseudo tarotistas, y pseudo intérpretes, y pseudo traductoras que hacen como que leen el tarot, pero que en realidad lo que quieren es venderte un servicio de brujería o de magia, si lo quieres llamar así, aunque creo que brujería es más propio. Entonces, algo que siempre es importante saber es que en el tarot hay súper pocas cartas, y ¿por qué les voy a hablar de esto? Porque el universo de la luna, el arcano 18, tiene que ver con la magia, tiene que ver con energías, tiene que ver con saberes ancestrales femeninos. Entonces, dentro de eso está la magia y está la hechicería y hay un montón de conocimientos que son propios de las mujeres, porque ojo, que para eso está el sumo sacerdote. No nos metamos en el terreno del otro, ¿cachai? O sea, el sumo sacerdote, eso es lo que puede aspirar un masculino, a ese tipo de conocimiento. Los otros conocimientos son para nosotros, o sea, no nos metamos ahí en el terreno del otro. Y el sol, ojo, que no es exclusivo de los hombres, el sol es como de la humanidad, es una carta súper de la humanidad. Entonces, la luna es una de las pocas cartas, no lo vamos a hablar aquí ahora, lo vamos a hablar en otro video, pero cuáles son las cartas que nos pueden hablar de brujería y cómo aparecen y en qué contexto aparecen. Y la luna es una de esas cartas, pero nos tendría que salir como respuesta específica a la pregunta. O sea, si yo pregunto, les dejo este dato para que no se confundan. Oye, esta enfermedad que estoy teniendo tiene que ver con algo que me están haciendo, no sé qué, y te aparece la luna. O estás haciendo una lectura general y te aparece la luna invertida. Ahí hay algo que quizás tú puedes explorar un poco más, un poquito más, de dónde vienen esas energías, si hay una intención, si es una memoria, si es una lealtad inconsciente, quizás no necesariamente es un trabajo de brujería, pero puede serlo también. Y en esos casos yo recomiendo explorar un poquito más. No es que siempre que nos encontremos con la luna invertida vamos a estar hablando de brujería. No, podemos encontrarnos con la luna invertida y vamos a hablar de una tristeza profunda, inconsciente, que no puede salir a la luz. Pero en algunos casos, y con esto quiero ser muy clara, yo llevo por lo menos unos 25 años leyendo el tarot full, cada día muchísimas lecturas, y en mi vida he visto 5 casos de brujería, donde me han consultado y las cartas han dicho sí, sin duda, y donde he visto lo que esas personas están padeciendo. El 99,9% de los casos que personas que te preguntan eso, la respuesta es no. No, su marido no le hicieron algo, su marido dejó de quererla, su marido es un fresco, su marido no está ni ahí con usted. Claro, no, quizá no te lo voy a decir de una manera tan dura, pero así aparece. No, no perdió su trabajo por envidia, perdió su trabajo porque estaba distraída, porque estaba en otra frecuencia, porque ya había cumplido un ciclo, porque se quejaba mucho del trabajo, entonces lo perdió. Y uno dice, ok, fin. O sea, no hay magia. Y si tú vas a ir de tarotista a tarotista buscando que te digan lo que tú quieres escuchar, finalmente te van a terminar diciendo, sí señora, le hicieron un trabajo, pero yo por la módica suma de mucha plata, se lo voy a sacar. Y hay casos de extorsión, y hay casos de estafa, pero es porque tú estás queriendo interpretar eso de esa manera. Insisto, no descarto que exista la brujería, no descarto que existan entidades, bajo astral, una depresión provocada no solo por factores anímicos, sino también por factores de parasitaje energético, de ancestralidad, de lealtades inconscientes. Lo entiendo. Entiendo también que el universo de la magia es muy amplio,
y hay gente maravillosa que trabaja en la sombra, en silencio, con humildad, y hay gente alumbrada que en un TikTok te quiere dar secretos mágicos para alcanzar el amor. Y la verdad es que esa es como la ignorancia, pensar que no es un proceso de alquimia interna. Todo lo que pasa en la luna, en esa oscuridad, en esa profundidad, en ese útero, en ese universo acuoso, misterioso, mágico, es un proceso de transformación interna. No es voy a anotarme una runa en la mano y el amor va a llegar. Ahora, yo sí creo en el poder de los símbolos, pero no de manera mecánica, porque los símbolos hay que poblarlos de significado, hay que darles un... O sea, en la vida todo tiene una ritualidad. Entonces, quizá el hecho de anotarme un símbolo en la mano y creer que eso va a traer el amor me va a hacer estar más predispuesta, mi campo mental va a estar más sintonizado con esa idea. Puede que funcione, no lo descarto, ¿me entiendes? O sea, pero nada es mecánico, nada es como, haz esto para que pasa esto, porque hay una energía en el fondo, hay una emoción en el fondo, una vida emocional, hay una memoria. Por eso muchas veces no hay concordancia entre lo que yo pienso y lo que siento, porque no hay diálogo, no hay conciencia. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, que soy una mujer genial, maravillosa, estupenda, pero en el fondo, en mis emociones, en mi memoria, en mis traumas, en mi dolor de infancia, yo puedo sentir que no valgo nada. Y mi mente no razona esa idea, mi mente no dice, oh, no valgo nada. No, porque ni siquiera se alcanza a enterar que tengo ese dolor interno. Entonces la mente sí que no, soy maravillosa, soy estupenda, soy la mejor, no sé qué, pero mi vida emocional no va a reflejar eso. Mi salud emocional no va a reflejar eso. Mi relación con el dinero no va a reflejar eso. Mi relación con lo que está fuera de mí va a decir que no valgo, que me pasan a llevar, que no me pongo en primer lugar, que dependo, que soy, qué sé yo, sumamente frágil, porque las emociones y esa valoración profunda, inconsciente, es la que marca la pauta. La energía de la luna es energía magnética. Entonces, lo que yo atraigo a mi vida es lo que yo siento, lo que yo vibro, sea consciente o no de eso. Y una palabra no va a modificar la vibración de la luna. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo decir un mantra todo el día y me va a ayudar a tener mi mente en blanco, o no en blanco, pero a tener mi mente alineada, a vibrar, a no pensar tonteras, pero no va a anular ese montón de contenidos emocionales que a lo largo de la vida y de muchas vidas, porque también la luna puede tener que ver con factores karmáticos, yo he acumulado y mágicamente no va a hacer desaparecer esos contenidos emocionales que están pendientes, que no han sido decantados, depurados, procesados, y yo voy a seguir vibrando en la misma mierda, en la misma depresión, en la misma desvalorización, y voy a seguir atrayendo a mi vida lo mismo, porque la mente no tiene ese poder. O sea, la mente nos ayuda a pensar, a analizar, a racionalizar. Muchas personas dicen, el lenguaje construye realidad. Sí, por supuesto. Es parte de cómo yo nombro la realidad. Si yo digo, ay, es que a mí nunca me pasan cosas buenas, claro, estoy dando una pauta. Le estoy diciendo al universo que nunca me pasan cosas buenas. El universo dice, bueno, si tú dices que nunca te pasan cosas buenas. Sí es cierto que el lenguaje construye realidad en el sentido de que la palabra es creadora. Pero lo que convoca a nuestra vida es la energía emocional. No es la energía eléctrica del pensamiento de la palabra, es la energía emocional. Y la energía emocional funciona a nivel uterino, emocional, denso, lunar, cíclico, cambiante. Por eso tenemos que aprender a trabajar con las energías disponibles en cada fase lunar. Por eso tenemos que hacer un trabajo consciente de limpieza, de depuración, de catarsis. Por eso tenemos que limpiar nuestro cuerpo de toxinas, porque imagínate ya, yo estoy yendo a terapia, mi mente está alineada, mis emociones están emocionadas, qué sé yo, alineada, pero mi cuerpo está intoxicado de tristeza, de rabia, de pena, de dolor, de abuso. ¿Va a ser una diferencia? No, porque entre la mente, las emociones y el cuerpo es un imán mucho más potente y va a seguir convocando la misma mierda. ¿Por qué? Porque yo estoy completamente intoxicada. Entonces, cuando estamos en procesos de sanación, ya sea, por ejemplo, la templanza, que también tiene que ver con el movimiento de las aguas, procesos como un 8 de copas invertido, procesos como de limpieza emocional, nos vamos a dar cuenta que también el cuerpo necesita una catarsis, una crisis curativa, que tenemos un resfrío, que tenemos una diarrea, que tenemos un sangramiento más prolongado, más doloroso, porque el cuerpo tiene que limpiarse. Y si yo al cuerpo le sigo dando más de lo mismo, me voy a limpiar y en 2 semanas voy a estar llena de nuevo de la misma energía, de la misma toxicidad. Por eso también es importante la sanación de útero, por eso también es importante trabajar
en caso de abortos, de pérdidas, porque esa memoria dolorosa queda en tu cuerpo, queda en tu útero, ese duelo, esa tristeza, ese maltrato, ese golpe, lo que hayas vivido queda en tu cuerpo. Entonces, el cuerpo es un espacio de sanación. No es solo un vehículo que me permite moverme en la vida, el cuerpo es un imán, el cuerpo es un lugar de memoria, el cuerpo es un espacio para la transformación personal. Y el cuerpo es finalmente a través de lo que vivimos las emociones. O sea, las emociones no somos como una agüita fluyendo en el aire, están ancladas en el cuerpo. Entonces la relación entre tierra y agua, simbólicamente, es muy potente. Es una relación de complemento. El cuerpo y las emociones. Si yo alivio mi cuerpo, mis emociones se relajan. Si yo muevo mis emociones, el cuerpo va a dar señales, va a querer sacar eso por alguna parte, ya sea el sudor, un resfrío, la congestión, un dolor, una crisis curativa, que se detonan, para que nos hagamos una idea, generalmente después de luna llena, porque como cambia esta molécula, ¿cierto?, grande que estaba como con el ángulo de la molécula desviado, al volver a la normalidad, ese espacio entre una molécula y otra moviliza memorias, toxinas, y sentimos, después de luna llena, generalmente algunos malestares físicos. Ya después de una terapia también, si trabajamos, por ejemplo, con alguna medicina energética, con terapia floral, puede que también se detonen, porque son medicinas vibracionales y afectan nuestros campos más sutiles, se detonan ciertas emociones, memorias, sentires, que la mente consciente dice, ay, ¿de dónde salió esto? De los 4 años cuando tu mamá te retó y te dejó sola en un parque. Ay, pero ¿cómo? Porque la mente tiene la ilusión de control. El ego tiene la ilusión de control. La mente solo quiere identificarse con las cosas positivas o con las cosas que le convienen. Incluso hacerse la víctima. De repente es como, ay, es que no sé qué. Pero no te estás haciendo cargo de tu oscuridad, de las emociones que tú estás albergando y que hacen que este tipo de cosas sigan pasando en tu vida. Tú puedes proyectar tu problema afuera y decir, es que mi pololo es súper cruel y no me entiende. Pero ¿quién no se está haciendo cargo de sus contenidos emocionales profundos? ¿Tu pololo? Porque ese es el problema de él. El punto es qué haces tú con tu psiquismo, con tu emocionalidad, con tus necesidades básicas, emocionales, afectivas, con tus memorias dolorosas. No puedes pedirle a un otro que sea considerado contigo así de la nada si tú no has gestionado tu mundo interior. Por eso el trabajo siempre es tan personal, tan individual, tan urgente. Porque fíjense que los últimos ciclos de los arcanos mayores ya son la torre, ¿cierto? Que se descalabra todo lo que nos cuesta enrielarnos con la estrella, el trabajo colectivo, la búsqueda de sentido, la trascendencia, el propósito, ya un gran tema. Aquí ya estamos en la triada cósmica del tarot, la estrella, la luna y el sol. Y la luna es como un viaje al fondo de mí mismo y de la memoria ancestral y de mi personal de la historia de la humanidad. Y a veces no lo logramos. Quiero ser súper clara, a veces no lo logramos, a veces nos quedamos sumergidas en la depresión, en la pena. También podemos estar, por ejemplo, una persona que está medicada, una persona que está en coma, una persona que está sumida en un estado de ausencia. O sea, ¿cómo sales de esa luna? ¿Cómo voy a buscar y te traigo y te... Tú decís, ya, desperté. O sea, a mí me ha pasado de pasar años deprimida y de repente decir, bueno, es como que hubiera estado en una burbuja ahí hundiéndome y como que lo ves, pero no puedes hacer nada porque la energía de la luna es hacia adentro y es pasiva, no es una energía como, voy a hacer esto, es como, no es pasiva en el sentido de la pasividad, sino es que es receptiva. Como que sentir, gestionar, y a veces es tan denso y nos da tanta pena y hay tantas cosas tan oscuras, tan antiguas, como que tan en contraste con lo que mi mente me dice que yo soy, que entramos en crisis. Incluso se pueden detonar depresiones, enfermedades psiquiátricas, problemas anímicos graves. Entonces, no es una carta para tomarnos a huevo. Tampoco para engrupirnos con los que le mencioné hace un rato, espero no arrepentirme de eso, respecto a la brujería, porque yo sí creo que existe, pero es más probable que la luna nos aparezca referida a un problema anímico, psiquiátrico, por ejemplo, de lo que la psiquiatría conoce como diagnóstico, a que nos aparezca como brujería. Pero igual quiero mencionarles ambos casos porque nos va a pasar. Cuando nos sale la carta de la luna, yo diría, así como si yo fuera un manual, diría que el trabajo ahí es con nuestra psicología profunda, con nuestra psique profunda. Diría que es gestionar nuestra energía femenina en hombres y mujeres. Diría que hay que trabajar con nuestra memoria ancestral en hombres y mujeres. Diría que hay que aprender a gestionar nuestros ciclos
siempre yo hago la recomendación de hacerlo en función de los ciclos lunares porque nos dan una pauta muy sabia con la naturaleza. Importante hidratarnos porque todos los procesos de conciencia emocionales se viven a través del agua. Por ejemplo, importante, antes de ir a dormir, si tú quieres recordar tus sueños, quieres gestionar esa información, tómate un vaso de agua, porque el agua es lo que graba la memoria, la información. Cuando no tomamos suficiente agua o tomamos mucho café, muchas bebidas, no es lo mismo que tomar agua. El agua es lo que nos limpia, el agua es la que gestiona, es como el combustible, es como la materia prima para gestionar nuestra vida emocional. Entonces, si no hay agua limpia, si no hay agua clara, si hay solo glucosa y colorantes, no es lo mismo, ¿ya? Súper importante eso. ¿Qué más les diría? Que esa identidad femenina profunda en hombres y mujeres, no quiero especificarlo solo en mujeres, tiene un componente ancestral y que muchas veces quizás no sentimos que de manera individual yo pueda salir adelante, pero si yo me sumerjo y busco ayuda en mis ancestros, en los que vinieron antes, en mi abuela, en mi tía, en mi tatarabuela, en ese dolor que ellas vivieron, pero que claramente no le puso fin a nuestro linaje, porque yo estoy en el presente siendo prueba fiel de que este linaje sobrevivió. Yo puedo pedirle a ellas que me iluminen, que me guíen, que me cuiden, que me muestren. Y créeme que la información va a empezar a llegar a través de sueños, de sincronía, vas a tener una conversación con tu mamá, con tu abuelita, va a aparecer una foto, vas a encontrar un libro. La información va a aparecer porque tú lo estás pidiendo a ti misma, a esa memoria, a esa continuidad de mujeres que vinieron antes, de hombres que vinieron antes, de tu linaje, del que tú eres parte, y nuestra herencia, que en el tarot se representa siempre en el 10 de oro, ¿cierto? Nuestra herencia como parte de un linaje no es la repetición de patrones, no es la prohibición de tal cosa. Nuestra herencia es que todo ese sufrimiento que ellos ya vivieron lo podamos transformar en sabiduría. Y ese es nuestro trabajo. Y ahí la luna cumple un rol fundamental. Creo que me voy a quedar corta con esta carta porque es una carta muy amplia, les hablaría durante horas, pero hoy les voy a hablar de esto y el resto se los voy a dejar en un video donde les voy a hablar de la luna y del sol.